En el año 2019 se cumplieron 500 años del inicio de la Reforma Protestante en Suiza. Ulrico Zwinglio, sacerdote de la Iglesia Católica Romana, emprendió sus labores en la Iglesia Catedral de Zúrich. Esto fue el primer día del año 1519. Al subir al púlpito, asombró a sus parroquianos con la solemne declaración de que predicaría la Biblia desde la A hasta la Z. Al día siguiente, comenzó el Nuevo Testamento con Mateo, capítulo 1. Hola amigos de Pixelando la Historia. Consideramos el protestantismo. En esta ocasión, Ulrico Zwinglio. Ulrico Zwinglio nació el 1 de enero de 1484 en Wildhaus, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Teutoburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea en 1506, se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Un pastor temeroso. Desde el principio, Zwinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió: Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido. El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. Un erudito particular. En una época en que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con la escritura, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de traducción del Nuevo Testamento de Erasmo. Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Zwinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Zwinglio comenzó su ministerio en Basilea y trabajó en la misma época que Lutero, aunque entre ellos no mantenían contacto. Dios tenía una misión para cada uno por separado. Si Lutero predica a Cristo, decía el reformador suizo, está haciendo lo mismo que yo. Los que él llevó a Cristo son más de los que yo llevé. Pero esto no es importante. No llevo otro nombre que el de Cristo, cuyo soldado soy, quien es mi único jefe. No hay ni una palabra mía dirigida a Lutero, ni tampoco de Lutero dirigida a mí. ¿Y por qué? Para que quede demostrado cómo el Espíritu de Dios está en armonía consigo mismo, ya que los dos predicamos la doctrina de Cristo y estamos en armonía. En 1529, Carlos V volvió a convocar a la Dieta Imperial en Espira, esta vez con la intención de dejar sin efecto la tregua de 1526 y restablecer el Edicto de Worms para acabar con el luteranismo e imponer de nuevo el catolicismo en el imperio. A la dieta asistieron representantes luteranos y católicos, pero la reunión finalizó sin ningún avance. Durante ese mismo año, varios príncipes firmaron y enviaron una carta en forma de protesta en contra de la intención de Carlos V. Por este documento, llamado la Protesta en Espira, los partidarios de la Reforma reciben el apelativo de protestantes. A pesar de las diferencias en su teología, las ciudades del sur de Alemania alineadas con el reformador suizo Ulrico Zwinglio se unieron a los demás territorios alemanes seguidores de Lutero y firmaron con ellos la protesta. Luego de la protesta de Espira, Lutero y Zwinglio se encontraron en Marburgo en 1529, donde discutieron sobre sus coincidencias y diferencias, con la esperanza de unificar los dos movimientos. Casi simultáneamente, el emperador Carlos V convocó a una nueva dieta en Augsburgo, donde los luteranos presentaron las Confesiones de Augsburgo, considerado como uno de los textos básicos del protestantismo. Ulrico Zwinglio nació en Suiza unos 2 meses después de Lutero. Fue ordenado sacerdote en 1506. Zwinglio no era un sacerdote común.
Habiendo nacido en Bilhaus el 1 de enero de 1484, fue miembro de una familia grande de un ciudadano respetado, alguacil mayor de la comunidad del Valle Alpino entre la cual residía. El tío de Zuinglio, sacerdote, hizo que él comenzara temprano en un curso de instrucción escolar, un curso que primero lo llevó a Basilea y luego a Berna y Viena, donde se matriculó en 1498. Finalmente, obtuvo su título de doctor en filosofía en Basilea y estuvo listo para emprender su primera asignación como maestro en una escuela eclesiástica. Zuinglio pronto se interesó en los doctos de su día, que estaban insistiendo en que se diera más atención a los idiomas clásicos de Grecia y Roma, y hasta el antiguo hebreo. Las supersticiones de los monasterios y la extremada mundanalidad de la Iglesia disgustaron al joven maestro Zuinglio. Sabía que había que efectuar una gran limpieza. Con el tiempo llegó al grado de comprender que todo el filosofar de los doctos tenía que ceder ante la única autoridad de la palabra de Dios, según comenta él. También afirmó creer que la Biblia era su propio intérprete y que las riquezas de su contenido llegarían a ser el premio de los que se entregaran a su estudio reverente y con oración. En 1516 llegó a poseer el Nuevo Testamento publicado por Erasmo de Róterdam. Ahora era maestro y sacerdote en Glaris. Con apetito voraz comenzó la lectura de este libro. Sus sermones tomaron nueva forma. Cada día leía y comentaba un pasaje de las Santas Escrituras, reemplazando gradualmente fábulas y supersticiones antiguas con la verdad. Llegó a ser tan bien conocido como maestro de las Escrituras que cuando hubo una vacante en Zúrich fue invitado a llenarla. Aunque es verdad que Zuinglio se anunció así como defensor de la verdad bíblica, debe notarse también que su actividad de ninguna manera se limitó a diseminar pacíficamente el mensaje de la Biblia. Diferente de Cristo Jesús y sus apóstoles, se interesó en las cuestiones políticas de su día. No solo exigió reformas dentro de la Iglesia, sino que trató de rehacer las autoridades gobernantes en el campo seglar. En ese tiempo, había gran demanda de ciudadanos suizos para servir como soldados mercenarios que pelearan por quien quiera que ofreciera pagar más. Zuinglio se regocijó cuando Zúrich, por ley, prohibió el servicio mercenario extranjero. Ferozmente se opuso a que el Papa alistara soldados suizos para sus campañas bélicas. A continuación, se da una traducción de sus palabras relativas a esta cuestión. Correctamente, llevan sombreros y capas rojos. Si uno los sacude, entonces caen los ducados y las coronas, y si uno los estruja, entonces fluye la sangre del hijo, el hermano, el padre y el amigo de uno. Ulrico procedía a insistir en la reforma en que debían eliminarse las indulgencias y las reliquias. Debían rehusarse las pensiones papales. En 1522, Zuinglio viola el ayuno santo. Tenía bastantes controversias acaloradas sobre el celibato de los sacerdotes. Él mismo violó esa norma del celibato cuando se casa con la viuda Anna Reinhardt en 1522. Luego vino la asamblea convocada el 29 de enero de 1523 del Ayuntamiento de Zúrich, una asamblea trascendental porque su mira era remover las causas de disensión que se multiplicaban en la Iglesia. Zuinglio presentó una lista de 67 puntos para debate. De todas partes vinieron acusaciones eclesiásticas contra Ulrico, pero allí estaba sentado él, a una mesa en medio del salón, flanqueado por miembros del ayuntamiento, teniendo a su alcance las Biblias griega, hebrea y latina. Mirando a su auditorio, comienza con una expresión calmada y deliberada: «Caballeros, si encuentran algo herético en estos puntos de discusión, bueno, en el nombre de Dios, aquí estoy». Ya para cuando hubo un receso al mediodía, muchos de los miembros del ayuntamiento estaban convencidos de que Zuinglio no era hereje, y para el día siguiente corría velozmente la voz entre la gente. Zuinglio había ganado en buena lid y estaba autorizado para llevar a cabo su trabajo. Joachim Badian, burgomaestre del cantón de Saint-Gall, quedó profundamente satisfecho. Sebastián Meyer, de Berna, ardiente partidario de la reforma, quedó enajenado de alegría. Describió este desenvolvimiento como una victoria resonante para la evangelización
de la entera Confederación Suiza. Entonces, los sucesos siguieron unos tras otros rápidamente. La revolución en asuntos eclesiásticos se aceleró. Los discípulos de Zuinglio invadieron iglesias y a la fuerza removieron y despedazaron imágenes, crucifijos y otros artículos sagrados. Se desconocieron o se pasaron por alto las palabras inspiradas del apóstol Pablo que indican a los cristianos que el esclavo del Señor no tiene necesidad de pelear, sino de ser amable para con todos, capacitado para enseñar, manteniéndose reprimido bajo lo malo. Se olvidaron también de que el recordatorio de que las armas de nuestro guerrear no son carnales, que ni siquiera el brazo de carne se necesitaba para derrumbar las cosas fuertemente atrincheradas de la religión falsa. En Zúrich, la iglesia catedral fue cerrada con llave y luego renovada completamente. Paso a paso prosiguió la reforma. La misa fue reemplazada por la Cena del Señor, ofreciéndose a los participantes tanto pan como vino. Las monjas y los monjes empezaron a abandonar los monasterios. Los claustros se convirtieron en hospitales, enfermerías y escuelas. Las monjas se casaban o emprendían trabajo de asistencia social. Los sacerdotes abandonaban la vida del celibato. Debe notarse que Zuinglio no tenía la intención de iniciar algo nuevo. Su mira era remover cabalmente la forma de adoración y las prácticas supersticiosas y mundanas que reinaban en la Iglesia Católica Romana. Metódicamente, planeó su reforma de la Iglesia paso a paso dentro de la estructura de la autoridad que predominaba. Alistó el apoyo de los miembros del ayuntamiento y padres de la ciudad. Trabajó de arriba a abajo y en el transcurso de 6 años logró una extraordinaria reforma religiosa y política. Otro logro muy significativo fue la producción de su Biblia, preparada con la ayuda de su viejo amigo Leo Jud, de sus días en Basilea. Esta Biblia, en el dialecto alemán de aquel tiempo, apareció antes de la Biblia de Lutero, aunque algo inferior en calidad a la traducción de Lutero. No obstante, tuvo un efecto notable en la gente a medida que ésta comenzó a leer la palabra de Dios en su propia lengua. En los primeros días de sus labores, Zuinglio se alegró al ver que oyentes ansiosos de sus sermones se mudaban a otras partes de la Confederación para esparcir el conocimiento bíblico que tenían. Pero varios cantones se adhirieron fuertemente a la autoridad de Roma. Se hicieron esfuerzos por acallar a Zuinglio y reducir a la nada sus labores. Fue invitado a una disputa en uno de los fuertes centros católicos, pero los miembros del ayuntamiento de Zúrich le ayudaron a rehusar, porque se exponía así peligrosamente a sus enconados enemigos. Sin duda recordaban cómo se había engañado y quemado en la pira al reformador bohemio Juan Hus en el siglo anterior. Berna y Zúrich eran dos de las plazas fuertes del movimiento de la Reforma, y fue a Berna donde Zuinglio voluntariamente se dirigió en 1528. Iba a haber disputas sobre varios asuntos, notablemente sobre sus puntos de vista en cuanto a la Cena del Señor. El buen éxito le acompañó también en esta ocasión, y él lo reforzó dirigiéndose a la catedral de Berna para dar un sermón. Al concluir, el anciano puso a un lado sus prendas de vestir y solemnemente declaró: «Si así es como son las cosas en cuanto a la misa, entonces no la celebraré hoy ni en ninguna otra ocasión». Eso quiso decir el fin de la dominación de Roma en la catedral de Berna. Otro punto sobresaliente de la carrera de Zuinglio fue su primera reunión con Martín Lutero. Para entonces el entusiasmo que más temprano había sentido por el reformador de Wittenberg había disminuido. Es verdad, la posición denodada de Lutero había estimulado a Zuinglio a adoptar un derrotero semejante. Sin embargo, más tarde declaró: «No aprendí las enseñanzas de Cristo de Lutero, sino de la palabra de Dios misma». Los dos hombres básicamente eran polos opuestos. Lutero tuvo una juventud dura y se inclinaba al pesimismo. Zuinglio, por otra parte, era un hombre feliz, jovial, optimista. La cuestión de la Cena del Señor y su significado finalmente descolló como el punto principal de contención entre ellos. Para impedir la disensión, el príncipe Felipe de Hesse invitó a los representantes principales de ambos puntos de vista a celebrar una disputa en su castillo de Marburgo. Esto fue en 1529. Zuinglio y Oecolampat de Basilea representaron un punto de vista
mientras que Lutero y Felipe Melanchthon presentaron el lado contrario. La disputa iba de un lado al otro, pero Lutero permaneció inexorable. Desde el principio había recalcado su punto de vista cuando, con mano firme, escribió con tiza las palabras «Este es mi cuerpo». Lutero, quien insistía en una interpretación literal de las palabras de Jesús «Este es mi cuerpo», creía que el cuerpo y la sangre de Cristo estaban presentes milagrosamente en el pan y el vino que se servía en la comunión. Por otra parte, Zwinglio, en su tratado sobre la Cena del Señor, arguyó que la declaración de Jesús tiene que tomarse en sentido figurado o metafórico. Este es mi cuerpo quiere decir el pan significa mi cuerpo, o es una representación de mi cuerpo. Pero Lutero insistió en lo contrario. Para hacer las paces, Felipe de Hesse los persuadió a redactar una expresión de las doctrinas básicas en las cuales concordaban. El odio y la oposición se juntaban sobre la confederación de Zwinglio. Los 5 cantones católicos de la Suiza primitiva sentían enconado resentimiento contra los 2 poderosos cantones de Berna y Zúrich. En la primavera de 1531, los líderes de Berna resolvieron ejercer presión en los cantones católicos negándoles comestibles. Zwinglio trabajó febrilmente para impedir el desastre y buscó arbitraje pacífico para la disputa. Pero las cosas ya no se pudieron controlar y Zúrich, con demora, se movilizó para la defensa. Las fuerzas católicas emprendieron la ofensiva y los habitantes de Zúrich se vieron obligados a entrar en batalla con ellos en Kappel antes de que las tropas de Berna pudieran reforzarlos. La derrota de la fuerza protestante era inevitable. Pero, ¿qué sucedió con Zwinglio? Salió a la campaña para servir como capellán del ejército. Al proceder así favoreció a los que habían escogido la espada literal más bien que la espada del espíritu, es decir, la Biblia. Tenía que haber leído en su propia traducción de la Biblia la advertencia de que Jesús dio a sus seguidores de que todos los que toman la espada perecerán por la espada. Y así fue exactamente como terminó el reformador de Zúrich. Al amanecer el enemigo reconoció su cadáver en el campo de batalla. Lo cortaron en pedazos, uno para cada uno de los 5 cantones católicos, y lo entregaron a las llamas. Debe reconocerse que Zwinglio tuvo un profundo respeto a la palabra de Dios hasta donde pudo entender su mensaje. Sin embargo, entonces, no había llegado el tiempo en que se habían de clarificar las enseñanzas de la Biblia como se predijo en la Biblia misma. No discernió que los problemas políticos seglares de ninguna manera son responsabilidad de un seguidor verdadero de Cristo. No entendió la necesidad de mantenerse separado de los caminos y movimientos mundanos y buscar primero el reino y la justicia de Dios.